La gerencia pública del Estado está llena de complejidades. Y para muestra un botón, como la canción de Sandro de América, un botón basta de muestra, la camisa es lo demás. Ayer en el Cauca, el presidente Gustavo Petro Urrego se refirió a alguien que después dijo que no se refirió, que dentro del Estado hay enemigos del cambio, de la transformación, dentro del Estado colombiano. Casi que dice que es un Estado paquidérmico, que es un Estado que se atraviesa con actores enquistados ahí a las reformas que plantea este gobierno del doctor Petro. Y todos pensamos que se refería al ministro de Hacienda, José Antonio Campo Gaviria, de un modelo cepalino, neoliberal. El hombre que le está vendiendo al país el discurso de que es necesario pagar más impuestos. Y yo pienso que es necesario atacar la corrupción antes que cobrar más impuestos. Que el Estado sea eficiente, que le sirva al ciudadano, que no lo asfixie, que no le genere estrés tributario a los colombianos. Pero que tampoco el gobierno no pueda hacer la intervención de regulación en los precios del mercado. El Estado es un regulador para que el privado pueda invertir, es un facilitador. Y aparece el Congreso como un actor importante en materia normativa y legal. Pero el gobierno no regula precios en Colombia. El oyente que se comunica con Fernando en la mañana y dice que la comida, la carne de cerdo volvió a subir, con el nombre que quiera, pezuña, costilla, lo que quiera, es porque se vive el peso en los hogares del país y en particular del departamento. Pareciera que comer tranquilo en Colombia es un lujo de pocos. Y el que tiene los 3 alimentos diarios es un privilegiado en Colombia. Pero además hay que ir comprando la tabla de alimentos que en biología hace muchos años nos enseñaban de cómo se equilibraba la dieta, porque hay unos alimentos que se volvieron paisaje por lo caros. El presidente Petro dijo ante los indígenas del Cauca que la reforma no se hace en un mes, que no hay tiempo, que le falta tiempo, pedir tiempo. Y el presidente Petro, que toda la vida estuvo como un combatiente de las ideas en el Congreso de la República, sabe que el Estado tiene una crisis de gestión, que hay tecnicismos, que hay planificación, que hay planeación. Y luego el presidente aclaró que no se refería al ministro de Hacienda, José Antonio Campo Gaviria, sino a otras personas enquistadas en el Estado que a todo le ven problema. Se refería a la compra de tierras y a la reforma agraria estructural que están pidiendo diferentes sectores del país, como las comunidades indígenas. Pero el ministro, cuando fue interrogado por los periodistas en Bogotá, como siempre hay un anuncio, hay una reacción, periodísticamente se buscan reacciones, dijo que no hay plata. Le recordó al presidente Petro lo del marco fiscal, a mediano, corto y largo plazo. Entonces, a mediano plazo no hay plata para comprar tierras. Y si no hay plata para comprar tierras, entonces, ¿quién se atraviesa en la política de reforma agraria? Además, en el acuerdo de paz que celebró el expresidente Santos, hay un capítulo amplio de empezar en Colombia una reforma agraria. Han dado pasos importantes, lentos pero importantes. Tal vez pasó desapercibido el convenio con Fedegan, que firmaron el doctor Laforí, el presidente Petro en Palacio y la ministra de Agricultura, Cecilia López, para compra de millones de hectáreas que serán destinadas a la reforma tributaria. Pero el ministro de Hacienda, que es el que maneja la chequera del Estado, fue claro. En el corto plazo no hay dinero, porque esa reforma tributaria, que ya no es de 25,6 billones de pesos, sino de 22 con la mutilada o motilada, 22 millones con la devastada, se va a destinar al gasto social. Si el gobierno prometió en campaña más impuestos, tiene que gastar más plata. Si prometió más subsidios, es lo que quiero decir, tiene que cobrar más impuestos. Si el Estado es más generoso y da más, los impuestos se suben, porque las metas sociales se corren y los beneficiarios son más. Entonces, si hay más subsidios, hay más impuestos, porque el Estado, ¿de dónde va a sacar la plata? Y viene el debate de la reforma tributaria,
y viene el debate de lo que falta, y esa cifra se recauda en un año fiscal, el año entrante. Empezaron a girar con cargo a esa vigencia futura del recaudo de una reforma tributaria. El presidente Petro dejó claro que dentro del Estado hay enemigos del cambio, pero ese descubrimiento no es nuevo. El Estado colombiano en todos sus niveles, nivel central, de presidencia hacia abajo, ministerios e institutos descentralizados del orden nacional, el nivel territorial, los departamentos del país que sobran. Un gobernador no tiene territorio. ¿Dónde va un gobernador que no encuentre un alcalde? Siempre encuentra un alcalde. Las gobernaciones y a los políticos les da miedo hacer esa reforma. Ahorrarían mucha plata. Sería una gerencia de planificación del desarrollo territorial, una gobernación, no una burocracia parasitaria, ni una burocracia manejada por clanes familiares que fastidia a los electores. Eso es lo que no puede pasar en Colombia. Y a nivel local, la democracia empezó. ¿Recuerdan el proyecto de acto legislativo que consagró en Colombia la elección popular de alcaldes? La base del Estado es el municipio colombiano. La democracia se cimenta desde el municipio hacia arriba. Es que aquí concebimos la planificación y la democracia al revés, de arriba hacia abajo. Es un esquema totalmente centralizado. Pero la democracia se nutre, se alimenta, nace, se fortalece desde el municipio colombiano, que es la base del Estado. Y el centro del Estado es el ciudadano, que no les puedo olvidar a los desarrollistas. El ciudadano es el centro del Estado. ¿Para qué dobles calzadas? ¿Para qué vías? ¿Para qué inversiones si el ciudadano no importa? Y como están las cosas en Colombia, con el costo de la canasta alimentaria, con el costo de los servicios públicos, la enfermedad mental en Colombia se tiene que aumentar porque no alcanza el salario. Se ahogó el aumento de salario. Y esperen el que viene, que se está negociando, ya se está hablando. Prehablado, como los bancos, preaprobado. Tampoco va a alcanzar porque la inflación lo carcome, lo absorbe. Se lleva todo ese incremento. Que entre el 8 y 10% bajarían las tarifas de energía. Está por verse. Porque los que tienen que aplicar esa rebaja después del acuerdo con las generadoras, volvemos a la cadena de especulación. Es que en Colombia se van produciendo carteles por todo lado. Uno produce, el otro comercializa y el otro especula. Hay que mirar si este 8 o 10% en su totalidad le llega al usuario. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el usuario del servicio de energía, por ejemplo? Hacer uso racional de la energía, porque si le marca alto, le van a cobrar más. No piensen que porque rebaja la tarifa, entonces va a derrochar energía. Eso no va a pasar. En Colombia no va a pasar eso. Y en ninguna parte del mundo. Europa tiene problemas porque el invierno los va a dejar sin gas. Entonces, ese 8 o 10% hay que mirar si se aplica realmente en el recibo. Hay un problema con las comercializadoras. Esos bloques de energía que compraron y negociaron a 5 años, ¿los rebajarían a futuro, energía en bloque a futuro, de la que produce el país, de la que producen las hidroeléctricas? ¿A cómo lo compraron? Más barato, más caro. Y por eso se habla de indexar las tarifas. Indexar es traer cada mes a valor presente. ¿Y qué factor incide ahí? Que de pronto el habitante de la casa, del barrio, del municipio no entiende. Indexar es llevar esos pesos a valor presente para que no pierda el peso ese valor. Entonces ellos no pierden plata. En ningún momento pierden plata. Importante clarificar lo que dijo el presidente frente a la aplicación de una reforma agraria. El ministro, que es el que maneja la chequera, dijo, no hay plata, por ahora no hay plata. Una cosa es el discurso del Estado y otra cosa es la chequera del Estado. Y el Estado gasta y desperdicia. Y el Estado no genera empleo. Genera burocracia, que es diferente. La gente conjunta empleo pleno y productivo con burocracia parasitaria. Los que tienen un contrato y no van, los que tienen 2 contratos. Eso se ve mucho en los departamentos. Y en presidencia, cuando Duque también era muy usual. Ahora no sé. Creo que Nerú baila por 16 millones en Palacio. ¿Volvió a bailar? ¿Qué dirían los jóvenes profesionales con 3 títulos esperando un contrato del Estado para demostrar capacidad, ímpetu creador? Digamos que Armenia también mañana tiene una fecha especial. Queremos ciudadanos comprometidos con la ciudad.
El aniversario 133 de Armenia tiene que llamar a una reflexión profunda. Se acabaron los foros, los debates entre sectores de la sociedad civil, de toda la sociedad, para mirar el futuro de Armenia. Es que el futuro de Armenia no es de una campaña, no es del calor de un político, de un candidato. Es ordenar la ciudad, ordenar el territorio. Y creo que a los gobiernos de Armenia en los últimos 30 años les ha faltado, fuera de la construcción colectiva de esos planes de desarrollo que viene con insumo del plan de gobierno en las campañas, decisiones donde la gente participe más, el ciudadano se meta más y donde se tenga más en cuenta la academia que hace investigaciones que no se aplican. Todas las universidades que conocemos en el Quindío, la del Quindío, la Gran Colombia, la Von Humboldt, todas, mi universidad de AM, todas, tienen estudios serios. Porque la academia es argumentación, contraargumentación, estudios. Y ahí están. Tal vez eso no genera comisiones. Tal vez no genera un elemento de atracción para colocar lo público al nivel de la academia con lo público. Lo que llaman la tríada. La academia, el sector oficial, sector productivo, que sigue siendo vigoroso en este departamento. Si no fuera por el sector productivo privado en este departamento, la tasa de desempleo no había cedido tanto. Ocuparíamos los primeros lugares. Que la fecha aniversaria de Armenia, a la cual nos vamos a referir mañana en el comentario final del noticiero, sea un motivo para un nuevo comienzo, con debates de ciudad. ¿Qué se va a hacer con la movilidad de Armenia? ¿Qué va a pasar con el desarrollo de Armenia? Hay muchos errores por corregir. Claro, hay una ciudad pujante, emprendedora, que tiene su dinámica económica, pero falta. Y al actual alcalde Jorge Manuel Ríos Morales le tocó empezar a enderezar lo que llaman entuertos, las malas acciones, las malas decisiones de gobiernos anteriores. Armenia tiene que ser una ciudad planificada, ordenada, con mucha autoridad, con mucha conciliación y concertación, pero aplicando el principio de autoridad, que es indelegable y no se puede negociar la autoridad. Se puede conciliar un tema, no negociar la autoridad. Y ojalá que esas motos entregadas a la policía sirvan, no para recostarse en lo que han hecho, sino para hacer más eficaz y efectiva la acción policial en una ciudad afectada, asediada por factores altamente perturbadores en el campo de la inseguridad. Mañana hablaremos de esta fecha aniversaria de Armenia, 133 años, un especial periodístico en las emisiones del noticiero Voz de Armenia. Feliz día para todos.